Acá estábamos en Entrevistados Rec por InTV, la televisión digital y en HD de Santa Lucía. Hoy en día estamos en este programa, tenemos un programa muy especial porque estaremos compartiendo una nutrida charla con el exdirector del Liceo número 1, Santos Rabaquina, y profesor de música, el señor Eduardo Molo. Está en nuestros estudios, en nuestro espacio sociocultural. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, quiero agradecer mucho a ustedes esta oportunidad de volver a comunicarme con la población. Perfecto. La idea es hablar un poco, sentirte como en tu casa, sí. Dialogar, charlar, generar espacios de diálogo, porque la idea es conversar un poco con nuestros entrevistados. La idea es que te sientas cómodo y que sea esto una extensión de tu casa. Tranquilo, estoy cómodo. Perfecto. Querido Eduardo, vamos a arrancar un poco, porque la idea es dialogar sobre diferentes temas, charlar. Y te quiero preguntar, como hombre de cultura, como hombre, como docente, como director, ¿qué concepto tenés tú de Santa Lucía? Una ciudad que tiene todo un trasfondo muy cultural, según dicen. ¿Cómo ves a Santa Lucía, la de ahora, comparada con la de antes? Yo creo que no es que haya dos o tres Santa Lucía. Hay una sola que ha tenido diferentes momentos de producción cultural, pero siempre se ha destacado, así como se ha destacado en el deporte, se ha destacado en la cultura. Del siglo pasado, esto es del siglo XX, Rodó va a ser, para empezar. Y lo último, bueno, puede ser un Jorge Goyo, no sé, ¿entendés? En el medio, un recital de rock. En el medio hubo toda una manifestación durante más de un siglo que abarcó la literatura. Hay más de 50 libros editados, ¿no?, de autores santalucenses, ¿no?, que abarcó la música, desde luego, que abarcó las artes plásticas, todo lo que tiene que ver con la pintura, que abarcó el canto, tanto solista como grupal, que abarcó los movimientos nuevos de rock, de otras propuestas. Yo creo que ha sido completo y uno se pone muy orgulloso de pertenecer a Santa Lucía. Claro, yo no conozco la realidad de todas las localidades del Uruguay, pero seguramente deben ser similares, porque responde a una cultura uruguaya. Es decir, mostrar generosamente, como ha hecho Santa Lucía, mostrar lo que estamos produciendo. En este caso, desde el punto de vista de la cultura, hay otras producciones. La industria, el agro, está bien. Nosotros podemos hablar de la parte cultural porque es la que conocemos. Inclusive del deporte, poca cosa, esos nombres que vos se han destacado alguna vez en el ciclismo, en el fútbol, pero en forma aislada. Pero no es por menospreciar, es porque no los conocemos. A la parte de la cultura, sí la hemos conocido y hemos estado adentro. Yo hace casi 50 años que estoy. Un montón. Sí. ¿Naciste acá tú? Yo nací en Santa Lucía en 1953, tengo 64 años. Sí. Y empecé muy... ¿Cómo fue ese arranque, tu niñez, conectarte con la música? Sí. Porque sos profesor de música. Sí. Y queremos conocerte un poco más porque la idea es conocer nuestros entrevistados y tener un acercamiento más próximo, digamos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue esa primera etapa musical, capaz, cultural? ¿Cómo era ese primer Santa Lucía que conociste? Y muy difícil. Eran tiempos donde estaban establecidas otras reglas del juego. Era muy difícil acceder, por ejemplo, desde el punto de vista económico, a tener un instrumento propio. Era muy difícil. Era muy difícil comprar discos por un problema económico. Era muy difícil tener un buen tocadiscos para escuchar buenos discos. Toda esa parte era muy difícil. No quiere decir que no haya existido. Sí existió, por suerte, y existió bien. Y ahí empezamos todos, como pudimos, yendo a la casa de uno, pidiendo el disco prestado, enfrentando dos caseteras. Estoy hablando de cosas
absolutamente perimidas, pero que formaron parte de una cultura musical, en este caso, que fue muy importante para nosotros. Y en el inicio, cuando yo me inicié acá en la Academia Musical La Lira, con la profesora Hilda Lucián de Vicente, yo tenía 8 años. Imagínate, son unos cuantos. Y era muy difícil. Era algo así como que estaba impuesto que los varones íbamos para donde estaban, ponerle la trompeta, el violín, la guitarra o el acordeón, y las niñas para el piano. No, increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, han cambiado. Y cómo hoy en día las cosas han cambiado, sí, y tenemos otras libertades, digamos, sociales. Por suerte. Ciertos tabúes que se han caído, ¿no? Para los que tuvimos que luchar para tocar el piano, parece increíble, pero fue así. Y con el más grande apoyo de mi familia, de mis profesores, pero igual había que remar un poco contra esa correntada que venía de cuestiones preestablecidas. No sea cosa que empezaran a pasar cosas raras si vos tocabas el piano, digo. Nada, por suerte entendimos desde los dos lugares. Eso me llevó a mí un poco más de estudio y de tiempo, porque bueno, la negociación fue: termino el acordeón a piano, que era lo que estaba estudiando, pero termino el piano, e hice las dos cosas. Y en el medio fue toda la formación teórica, teoría de la música, composición, armonía, primero, segundo, armonía. ¿Cómo fue ese proceso de estudio, navegar, mejor dicho, por nuevas cosas, más que naufragar, navegar, conocer nuevos contenidos, conocer nuevas perspectivas? ¿Cómo fue esos momentos, digamos, teóricos, el compartir con tus profesores, con tus docentes, esa cosa tan rica, digamos, que has logrado aprender y que también fue una época muy difícil. Era muy difícil acceder a los libros, de la misma forma que era difícil acceder al instrumento o al tocadiscos y a los discos, era muy difícil acceder a los libros. Muy caro, papá, ¿no? Era todo muy caro. Y eran todos productos importados. La industria nacional en ese sentido existía, pero también era... imagínate que un chiquilín de 10, 12 años dependía exclusivamente de las clases pagas por sus padres, de los instrumentos pagos por sus padres. Estábamos estudiando, paralelamente se hizo el liceo y segundo ciclo preparatorios en aquella época. Pero fue muy difícil porque había que estudiar, no había internet, no había fotocopia, no había nada de eso. Entonces había que estudiar de otra manera. Plena época de papel carbónico, plena época. Sí. Pero por ejemplo, plena época de la tinta. Yo hacía mis ejercicios de armonía con tinta. Qué maravilla. Realmente una maravilla. Todavía conservo algunos cuadernillos, simplemente para, a veces los llevaba a mis clases para mostrarles que a mí me fue mucho mejor en ese sentido que a los músicos del siglo XIX. No tenían lo que yo tuve. Y si vos empezás para atrás, va a ser igual. Antes escribían música con la pluma de ganso, que tenía una puntita muy con eso era como especialmente diseñada, entre comillas, ¿no?, para escribir música. Y era una pluma larga, grande, qué hermoso, que ¿no?, calzaba perfectamente en la mano, y con esa puntita, y se copiaba la música. No había cámara, no había video, no había fotocopia, no había nada. Se copiaba de donde estaba escrita por otra persona a lo que yo estoy copiando ahora. Pero eso llegó hasta mí. Después vino, y esa historia también ya es conocida, después vino lo de la fotocopia, y se hizo un poco más llevadero. Pero claro, a mí ya me agarró trabajando, ya era grande. Fue muy dificultoso. Y teníamos que estudiar mucho en los lugares donde estaban los libros. Por eso es que nosotros, entre las cosas culturales, volviendo al inicio de la pregunta, que defendemos son las bibliotecas.
Yo soy de la generación de las bibliotecas, soy de la generación del cine. Entonces defendemos esas primeras manifestaciones culturales porque a mí me maravillaron. Se especula mucho hoy en día con estas nuevas tecnologías que las bibliotecas corren determinados riesgos por el PDF, por internet, por YouTube, por todas las plataformas digitales. O sea, ¿consideras tú que las bibliotecas hoy en día se encuentran en riesgo o consideras tú que tienen futuro todavía? No. La edición del libro, por suerte, sigue existiendo y creo que con muchísima fuerza ha recobrado una fuerza que había perdido por ahí por la década del 80, del 90. Había perdido la industria discográfica, la industria bibliográfica, había perdido mucha... eran otros tiempos, ¿no? Y otros intereses. Hoy se puede acceder a un libro, no digo por un precio módico, pero el acceso está. Igual que se puede acceder a los recitales, que antes era imposible. Impensable. Era impensable que vos pudieras imaginarte ver a Paul McCartney tocando en el estadio. ¿Usted lo vio? Sí, absolutamente impensable. Cuando yo era adolescente, joven, era impensable. Era impensable que vinieran al Uruguay, por ejemplo, aún en su etapa solista, a muchos años de disueltos los Beatles, qué sé yo. Pero era impensable que vinieran. Y era impensable para nosotros acceder a ese tipo de cosas. Pero no, yo creo que las bibliotecas, de hecho las 4 o 5 bibliotecas de Santa Lucía siguen. Bueno, hay algunas como la del club, por ejemplo, para recuperar en su funcionamiento, pero la de los 2 liceos funcionan y cada una de las escuelas tiene una biblioteca. Hay una biblioteca de aula, la biblioteca del Centro Cultural José Enrique Rodó también funciona, o sea que yo creo que hay 3, 4, 5 bibliotecas acá con su propuesta que podrá ser más modesta, más específica, pero sí la hay. Y la industria bibliográfica, por suerte, a pesar de la era del PDF, sí, está bien, es cierto, existe y está ahí. Es como la industria discográfica, a pesar del YouTube. Sigue. Sí. Yo creo que en esta última década, no tengo ni la menor idea de los números, pero la producción discográfica del Uruguay, de los músicos uruguayos estoy hablando, ha sido fantástica. Ha sido fantástica. Y la cantidad enorme de recitales y festivales que hay por todos lados, donde vos tenés acceso a ver la propuesta en vivo, también. O sea, yo creo que en ese sentido ha recuperado muchísimo la cultura. El acceso a una sala de cine, hasta de las de 4D, son mucho más cercanas. Sí, claro. Lo mismo que el acceso al teatro. Que hay otras cuestiones que a veces te tientan o te paralizan un poco con la movilidad a Montevideo, como por ejemplo las propuestas, no voy a nombrar ninguna, pero todas las propuestas que hay de lo que es en el plano vertical, para la televisión, para un monitor, para un LED, para lo que sea, incluida la laptop, es mucha. Entonces, claro, a veces, sí, en vez de comprar el disco lo escucho en YouTube. Y bueno, sí, yo lo hago también. Buenísimo. Sí, es una posibilidad más. Pero el disco tiene eso otro, que no se ha perdido por suerte. Para nada. El tenerlo físico, tomarse el tiempo de ponerlo en un tocadisco, como decís antes, y poder escucharlo. Eso, por suerte, no se ha perdido. Y el músico lo sabe y todavía, más allá de que graben en formato digital, con todas las plataformas que quieran, siempre está presente el tema del disco en mano. Y eso está bueno. Está volviendo el disco de vinilo. Hay bandas que... Justamente, y en los dos formatos. En los dos formatos. En el formato digital y en el formato... físico. Sí, en el formato vinilo. El vinilo está intentando, tal vez demore algún tiempo, pero está intentando imponerse o reimponerse, pues estuvo impuesto
muchísimo tiempo. Tiene todo un romanticismo el vinilo porque la calidad Sí, musical se habla, claro, el claro. rango de sonido es mucho Claro. más amplio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Hay que tener un buen equipo de reproducción del De vinilo. vinilo. Y el vinilo tiene que estar en buenas condiciones. Generalmente los vinilos de la década del 60, del 70, están un poco deteriorados, rayados. Lo puedes ver en los remates, en la feria de Tristán Baja, qué sé yo. Fíjate que hay algunos vinilos, tampoco voy a nombrar cuál, pero Bueno, Bernardo, no hay drama, Tranquilo, claro. olvídate. bueno, hace poco tiempo en la feria de Tristán Baja, Let It Be, 1.000 pesos. Un vinilo, Let It Be, el de los Beatles, 1.000 pesos. O sea que hay hasta un valor, no solo, digamos, por el romanticismo ese al que vos hacías referencia, sino que hay un valor monetario. Totalmente. Los vinilos que están en buen estado valen y mucho. Fíjate que vender un vinilo en 1.000, cuando un CD común está en el entorno de los 15 a 18 dólares. Totalmente. Y es mucho, ¿no? No, Es mucho. Esto es muy importante. Está bueno romper un poco el esquema de que todo lo pasado fue mejor. Está bueno Todo lo romper pasado eso. fue distinto. Fue distinto. Pero no necesariamente ni mejor ni peor. Hubo manifestaciones que fueron mejores que las que tenemos ahora hace 50, 60, 70, 80 años. Y hay manifestaciones actuales que son horripilantes respecto de otras que existieron hace 30, 40, 50 años. Te invito a ir a una pequeña pausa acá en Entrevistados Rec y ya volvemos con mucho, pero mucho más de esta jugosa entrevista. Óptica Lens, Antonio Legnani 515, teléfono 4334-6117. Lentes de sol de todas las marcas. Ray-Ban, Riff, Mito, Maito. Máxima precisión en el armado de sus lentes de receta. Instrumental de última generación para el armado de los mismos. Somos representantes de Audical para la zona. Audical Soluciones Auditivas. Óptica Lens. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Legnani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Servicios Petrobras, despacho de combustible las 24 horas, los 365 días del año. Lavado de vehículos, cambio de aceite, venta de supergas, mini mercado. Fundada en el año 1928 por Vicente Justo Romero. Generación tras generación construyendo historias junto a clientes y amigos. Agencia Petrobras. Hola, soy Gonzalo Núñez y los invito a estar atentos a la programación de INTV, bandas locales, entrevistas y lo más destacado de la música nacional a través de esta pantalla. Se viene MDA, música de acá, música bien de acá.
Entrevistados Rec, estamos pasando una velada espectacular, estamos disfrutando muchísimo esta charla. Bueno, ¿cómo está pasando? La verdad que estoy disfrutando muchísimo esto porque si bien me remueve una cantidad de cosas, eso por un lado, y por el otro, bueno, no sabía muy bien cuál era el enfoque, pero me encantó, la verdad. Una charla, estamos hablando de Me múltiples encantó. temas. La verdad que me siento muy cómodo, estoy... Fantástico. Han sido muy amables, muy tolerantes, así que bueno, Un gusto para nosotros, un placer enorme. sí, yo me estoy sintiendo igual. Perfecto. Estábamos hablando en el bloque anterior, el tema de lo de antes fue mejor, porque hay todo un concepto instalado, ponele, por mucha gente, o por parte de la gente, mejor dicho, hay como ese preconcepto. Y realmente me lo estoy cuestionando, ya que usted destacó muchas cosas que hoy en día están muy pero muy buenas. Y no me lo cuestiono porque lo pienso, me lo cuestiono en el sentido porque lamentablemente está circulando ese concepto. ¿Cómo ve ese concepto, digamos? No, para mí no es muy personal. Vos me preguntás a mí, yo te contesto. Perfecto. Desde mi lugar. No, yo no creo que todo lo que pasó, todo lo pasado fue mejor. No, hay mucha... La comparación que hacíamos en el cierre del bloque, hay muchas propuestas actuales que son horripilantes realmente, pero realmente te produce acidez de estómago escucharlas. Realmente. Eso puede hacerte pensar que, sí, claro, lo de antes era mejor. Sí, está bien. Pero hay propuestas actuales que son de excelente calidad. ¿Podemos mencionar una? Sí. Totalmente. El Club de Toby, por ejemplo. ¿Han escuchado el Club de Toby? Son músicos de cámara. Es un conjunto de cámara que hace Beatles, por ejemplo. Eso es fantástico, pero fantástico. Y antes no existía. Entonces yo no puedo regalarme conceptualmente desde el punto de vista cultural diciendo que todo lo pasado fue mejor. Tal vez en otras áreas, no lo sé. Y no voy a abrir juicio de valor. Pero desde la cultura, no. Yo sigo sosteniendo que todo tiempo pasado fue distinto, con sus variantes. Del concepto de ese momento, del contexto, algunas producciones fueron espectaculares. Si vos me decís, ¿va a haber otro conjunto como los Beatles? Yo lo dudo. Pero la posibilidad está abierta. ¿O no? Totalmente. No puedo quedarme estancado en que Beatles o nada. No, hay otras propuestas que tal vez no alcancen el nivel. Pues si bien es cierto que hubo una música antes y después de Bach, por ejemplo, hubo una música antes y después de Mozart, está bien. Hubo una música antes y después de los Beatles, eso está muy claro. Pero la posibilidad de que se haga una propuesta igual o mejor está. Y yo creo que eso es lo bueno. Por eso no estoy en la etapa de cerrado, de concepto cerrado, de que todo lo pasado fue mejor. Para mí fue distinto. Totalmente. En su momento, lo mejor, desde luego. Pero no significa que perdure eternamente. Fue lo mejor en ese momento, en ese contexto. Pero no tiene por qué perdurar eternamente. Y hacerte perder la visión de que las propuestas actuales son de excelente calidad. Hay algunas que realmente te ponían a pensar. Los discos que grabó Rada, por ejemplo, en el Uruguay, más de 40. No sé, ¿cómo puede este tipo grabar 40 discos o más en el Uruguay? Eso es maravilloso, eso es fantástico. Un músico solo. Desde la época del show del mediodía, de la época del Quinto y el Candombe Beat, estoy hablando de la década del 60, hasta ahora. 48 discos grabó. Disparate. Una cosa impresionante. Muy importante. Y antes, no. ¿Entendés? Entonces, por eso yo digo que este momento que estamos viviendo es muy importante. Es muy bueno. La verdad Totalmente. que es muy bueno. Y con respecto, ya no vamos a meter a tu función como profesor de música, como director, pero te quiero preguntar,
¿qué opinión tienes tú de la juventud? Esta juventud de hoy en día que está muy movida, muy organizada, que tiene muchas cosas positivas, pero también cosas para cuestionar. La juventud hoy en día, la juventud 2018, en tu función de, digamos, de vecino, pues ya no sos más, estás jubilado, pero la juventud, ¿cómo ves tú la juventud? Yo creo que es producto del mundo adulto. No son culpables de nada, son culpables de hacer lo que el mundo adulto les da y no les da. Hay toda una oferta que pasa por cosas muy feas, todos lo sabemos, a los cuales los gurises se prenden. ¿Quién no fumó un cigarrillo cuando tenía 15 años? Yo lo hice. Y supongo que lo debe haber hecho todo el mundo. Bueno, ahora las ofertas son otras cosas, bastante feas, ¿no? Y a veces no les damos, yo me voy a incluir desde el rol docente, no les damos las herramientas como para que puedan diferenciar y discernir claramente, bueno, por acá sí, por acá no, esto sí, bueno, esto más o menos, esto no les damos todas las herramientas. Hay una problemática social instalada muy fuerte que lo hace tambalear al chiquilín. Lo hace tambalear más allá de que las propuestas educativas como la del Liceo 1 o la del 2 sean muy buenas y estén los chiquilines contenidos. Sí, está todo bien. Pero hay una fuerza social que los mueve, los tambalea, los arrastra. Pero es producto del mundo adulto. Esos son el producto del mundo adulto. ¿Cómo es que aprenden a hablar? Porque están inmersos en un mundo adulto que habla. Bueno, eso es válido como ejemplo muy primitivo, muy rudimentario, es válido para todo lo demás que aprenden, para todo lo demás que vos les das. Por eso yo no los culpo de nada, absolutamente de nada. Hay algunas cosas que podrían evitarse, las podríamos discutir un día, las podríamos poner en una mesa de trabajo, pero son muy pocas, muy pocas. Yo el último año vi un promedio, el último año fue el 2017 para mí, hubo un promedio, ese lo hicimos con la profesora Rosana Ferrari, yo estaba trabajando todavía, un promedio de un 78% de aprobación. Casi 8 de 10 alumnos, de cada 10 alumnos, salvaron el año. Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Entonces, no. Los jóvenes no están ni perdidos, ni desnorteados, no, nada de eso. Totalmente. Puede que haya problemas entre la juventud, desde luego. Los hubo siempre. Pero claro, están muy tentados por una oferta que es muy poco amable para el joven. Es muy hoy en día poco los jóvenes, digamos, hoy en día la juventud tiene otras ofertas, tiene las pantallas, tiene miles de cuestiones, que hoy en día en tu rol de docente, digamos, que sos docente, también fuiste director, y nada, hoy los jóvenes muy difíciles, te digo como joven, como que estoy estudiando, como que estoy expuesto a las pantallas, como que manejo Facebook, Instagram, YouTube, redes sociales, internet. Hoy en día es más difícil desde el rol docente. ¿Considerás que el rol docente hoy en día tiene que reformularse o tiene que seguir de la misma manera? No, tiene que reformularse. Tiene que reformularse y es uno de los grandes ejes de la revisión que en algún momento la educación, yo voy a hablar de lo que conozco, que la educación secundaria en este país tiene que hacer. No sé el caso de primaria, no lo conozco tanto, pero sí conozco el caso del Consejo de Educación Secundaria. Vendrá algún momento, ustedes que son más jóvenes seguramente lo vayan a ver, en el que se van a tener que revisar cosas tan importantes como el rol docente, sobre todo en la formación docente. Ese es uno. Totalmente. Pero se tendrá que reformular la currícula de los 6 años de educación secundaria. Se tendrán que reformular las reglamentaciones que tendrán que ayornarse. Hay cosas que están vigentes de hace 16 años, 15 años.
hay cosas que hay que ir movilizando al mismo tiempo que te está empujando un viento de cambio muy dinámico, muy rápido. Entonces no puede decir, sí, la circular de 1996. No, vamos a revisarla. Ha cambiado más de 20 años la historia de la humanidad, desde el 96, 98, desde el 2000, ponele. Hay que revisar todo. Totalmente. Hay que reformular, porque es buena cosa para el chiquilín. Si la oferta que vos le haces es mejor, el chiquilín la va a tomar como mejor oferta. Ahora, si le haces una oferta que no le interesa, si le haces una oferta obsoleta, una oferta que pase por la represión, qué sé yo, ese tipo de cosas, seguramente tengas un alumno en contra. Totalmente. Vamos a una pequeña pausa acá en Entrevistados Rec. No se pierdan que llega la etapa final del programa. Si revisás las cuentas de tu presupuesto familiar, luz, teléfono, agua, combustible, impuestos, comida, ropa, remedios, higiene, etc., te vas a sorprender. En lo que menos gastás es en tu TV Cable. La tenés 24 horas al día, los 30 días del mes. Y toda la familia lo disfruta. La cuenta más chica es la que más entretiene. La TV que más te conviene, con la mejor y mayor programación. 150 señales al mejor precio. Y 15 señales uruguayas que nadie más puede darte. Cablevisión Santa Lucía Digital HD. Todo lo que querés ver. Para que tengas una fiesta exitosa, Cotillón Pequeños Momentos. Aquí en Rivera 340 disponemos de un servicio completo para fiestas y un servicio integral que harán tu fiesta muy pero muy especial. Cotillón Pequeños Momentos. Aquí en Rivera 340, Cotillón Pequeños Momentos. Auspicia Fábrica de Pastas Las Delicias para su línea de productos secos, congelados y frescos. Fábrica de Pastas Las Delicias, aquí enfrente de la plaza principal de Santa Lucía, La Valleja 41. No te pierdas nuestros exclusivos y deliciosos productos en una locación típicamente santalucense. INTV Santa Lucía, la nueva televisión digital. Acá seguimos en Entrevistados Rec. Muy loco, si tuvieras que elegir ese momento de seleccionar y de elegir, antes de la pregunta final, un rol, profesor de música o director, ¿qué cosas te gustan más de una situación y qué cosas te gustan más de otra situación y alguna experiencia que te haya marcado? Yo creo que sí, ambos roles, el del aula y el de la gestión, por razones obvias, me gustaron mucho. Estuve 41 años, de los cuales pasé 30, exactamente 30, en la gestión. 30 años. Y después hubo alguna época en la que convivieron la gestión con el aula. Yo creo que son dos ámbitos distintos, desde luego. En el aula, sobre todo con el tema coro, para mí, con el tema coro, vos lográs una devolución del chiquilín, del adulto, por ejemplo con el coro de adultos que yo tenía en la Casa de la Cultura, es un aula también. Te dan una devolución que te transporta a Saturno, que no podés creer que lo que te están dando es lo que vos le diste. Es eso, es un feedback muy, muy interesante que se produce entre un elemento absolutamente abstracto, como pedirle a un integrante del coro que no tiene la más pálida idea de lo que es que cante fa sostenido. Nadie sabe, excepto los músicos, nadie sabe qué es un fa sostenido. Sin embargo, ellos lo hacen. Garra, corazón, oreja, trabajo, dedicación, llámale como quieras, combo de todo eso, de una y otra parte, ¿no? ¿Ah?
Pero yo creo que eso es la satisfacción en el aula, el aprendizaje, que es lo que cierra a lo Tavares, ¿viste? Que es lo que cierra, claro, es la recompensa, el camino, es lo que vos hiciste para llegar a esa nota, canción, polifonía, lo que sea, lo que vos hiciste antes, y lo que ellos, chicos, medianos, adultos, grandes, como sea, los que ellos te devuelven, porque es una devolución. Totalmente. Es un feedback muy interesante que tiene este mecanismo, pero que tiene este mecanismo y que está en completo de cambio, es muy dinámico. Y desde la gestión un poquito más complicado, porque bueno, es un mundo más macro, ¿no? El aula es un mundo un poquito más micro. Es tu mundo, el mundo de los chiquilines, ese intercambio en enseñanza-aprendizaje. Está bárbaro. Pero lo de la gestión es más macro. Es como una articulación que se hace entre lo que está establecido, que es la reglamentación, la currícula, todo eso que yo quiero que de alguna manera se empiece a rever. Vos al medio, como intérprete y articulador, y el resto, ya no los alumnos, sino el mundo adulto y el mundo de jóvenes. Esto es, los funcionarios, el subdirector, los adscritos, los profesores, más los alumnos, los padres, APAL, bla, bla, bla. Es y después es un mundo macro realmente en la gestión del cómo impulsar el liceo y el necesario e imprescindible relacionamiento que el centro educativo tiene que tener con la comunidad. Si no, es como la palmerita esa en la isla, como es eso. Y no, los liceos no son eso. Los liceos se nutren de personas que la sociedad envía, que vienen de una familia, de una casa, ¿no? Bueno, hay que hacerle la misma devolución. Y ahí se complica porque es difícil, los recursos son escasos, bueno, pero también es una cuestión interesante desde el lugar del desafío, ¿no? Totalmente. Te las tenés que ingeniar de una y mil formas, y bueno, pero siempre apegado a la parte, ya digo, reglamentaria, la libertad de cátedra del docente, los derechos del alumno, bla, bla. Entonces, es muy compleja, tiene muchas como aristas, como puntas, ¿no? Totalmente. Últimas dos preguntas de esta entrevista. Estamos pasando un momento divino, ¿no? La verdad que para mí colmó las expectativas. Sí. Tú tiraste un concepto de Tavares en el sentido de los valores. Hoy estamos viviendo un proceso bastante, no solo lo deportivo. Es una burda copia de lo del maestro Tavares. ¿Cómo ves los valores del maestro Tavares, a la sociedad, a la cultura? Esa imagen, digamos, con tantos valores, con tanta importancia. Sí. Tú como docente, digamos, como director, como persona de educación, que tantas millones de personas estén viendo los valores de Tavares, y que a nivel internacional se mira a Tavares con cierto cariño o con cierta devoción. ¿Cómo ves eso? Y para mí hay un aspecto medular, parte de un docente. La cuestión parte de un técnico de la selección uruguaya que es docente, que primero fue docente, tiene un panorama, que estudió psicología, además, tiene un panorama mucho más amplio. Esto sin desmerecer a ningún director técnico. Hay ya un nuevo director técnico campeón del mundo. Yo no voy a desmerecer el trabajo de ese técnico porque no sea docente, no. Simplemente digo, la capacidad pasa para mí por dos ejes principales en Tavares. La formación que tuvo como docente y su carisma natural del líder. Es un auténtico líder en el cual la gente confía. Vos podés ser líder a la fuerza también, pero no es el caso. Yo aunque nos fuimos para el mundo del fútbol, yo lo asocio mucho con esa, digamos, capacidad de transmisión de valores, una cantidad de cosas que hace Tavares. Lo veo y lo quiero en el aula. Yo quiero eso en el aula.
no todos somos Tabarés, desde luego, claramente que no, cada uno es como es y cada uno se formó como se formó, pero yo quiero por lo menos, no sé si quiero a Tabarés en el aula, quiero esos valores, esa impronta. Claro, que por lo menos los gurises, retomando la frase de hoy, que por lo menos los gurises los conozcan, son esas herramientas de las que yo hablaba hoy, que los gurises tienen que conocer, ¿no? Y bueno, para que después, llegado el momento de su opción, es un mundo de constante opción, cada vez más. Bueno, en algún momento van a tener que optar por algo, por alguien, por algo. Bueno, que en ese momento tengan la cantidad de herramientas suficientes para hacerlo de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. No óptimo, porque es muy difícil, pero de la mejor forma posible. O por lo menos que le impacte en su vida lo menos posible. Y eso, gran parte de la educación en el Uruguay, la historia de la educación en el Uruguay así lo demuestra, sale de los valores. No, nada nuevo. Pero hay que rescatar esa parte también. Totalmente. Sí. Y ahora llega el momento final, la última pregunta en este entrevistado Rec. Te invito a jugar. ¿Jugamos? Sí. ¿Viste la película Náufrago? Sí. Quedaste abandonado con el resto de tus días en una isla con un reproductor de discos de vinilo, ponele vinilo, 2 buenos parlantes, capaz que abajo una palmera, con algo para y 3 discos. Y después me gustaría agregarte con 2 libros, 3 discos y 2 libros. O 3 discos y 3 libros. Primero 3 discos. ¿Qué 3 discos elegís? Bueno. ¿Y por qué? Para pasar el resto de tus días. 2 seguro. El álbum doble de los Beatles, el blanco, The White Album, y Musicación 4,5. Yo diría que no llevo 3, llevo 2. Uno es ícono de la síntesis de la música mundial, en el caso del álbum doble de los Beatles, y el otro es una síntesis del nuevo sonido, realmente el nuevo sonido del Candombe Beat con Musicación 4,5. Un disco de la década del 60, imperdible, absolutamente imperdible. Todo hecho por uruguayos, desde el cable, a vos que te gustan los cables, Martín, desde los cables hasta todo hecho por uruguayos. Ni siquiera se masterizó afuera, fue hecho acá. Qué maravilla, ¿no? Absolutamente. Yo me llevaría 2 discos, ni siquiera 3. ¿Y 2 libros finales? Y 2 libros. Bueno, me llevo 100 años de soledad, un imperdible, y un libro que para mí es fantástico, que es la historia de la música en el Uruguay. Bueno. Nada del otro mundo, pero la historia de la música en el Uruguay es particular, muy particular. Nadie, te doy tres ejemplos para que vos lo pienses, ahora yo te voy a hacer el juego al revés. ¿Has visto que en algún país, en el mundo entero, exista una murga como las nuestras? No. No, para nada. Para nada. ¿Viste a alguien en el resto del planeta o del sistema planetario tocar el tamboril como tocan los uruguayos? No. ¿Hacer candombe como los uruguayos? No. Nadie. ¿Somos únicos, capaz? Absolutamente. En esas 2 manifestaciones, más allá del origen europeo, sí, está bien, pero es nuestra síntesis. Y de las, de la unión de esas 2 corrientes con el movimiento de rock nacional, surge el Candombe Beat, que únicamente en este país existe. Los argentinos fueron los que estuvieron más cerca de hacerlo, pero por además ese continuo ir y venir de unos y otros hacia una y otra ciudad, sobre todo Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Pero fueron los que estuvieron más cerca, ni siquiera lo hicieron ni parecido a lo de los músicos uruguayos. Entonces,
Volviendo al inicio del programa, ¿cómo no pensar en una cultura uruguaya? ¿Cómo no pensar que fue fantástica, que fue un antes y un después, que es única como ejemplo en el mundo? A mí me parece una maravilla, y todavía hoy, después de estar 50 años metido adentro, todavía me sigue impactando, me sigue maravillando, aparecen cosas nuevas. Hay gente que por suerte rescata cosas, rescata vinilos, rescata acetatos. Después otro día hablaremos de la diferencia entre el acetato y el vinilo. Rescata todavía increíblemente, escribe libros sobre la historia de la música en el Uruguay. Por eso te decía, a mí me parece un proceso único. Tal vez vos hables con un chileno y te diga, sí, como Víctor Jara no hubo ni... Sí, es probable. O como quien sea, está bien. Pero para el Uruguay, siendo un país que oscila entre los 3.300.000 y los 3,5 millones de personas, es fantástico que se haya llegado a ese nivel de teatro, de las murgas uruguayas, de cómo suenan. Es increíble el sonido que logran, increíble el sonido que logran los 3 tamboriles, desde una tomada de vino en la plaza hasta la más encumbrada de la llamada. Increíble lo que se logra con eso. Y lo del candombe beat para mí sigue siendo y los grandes músicos que se han desprendido de esa historia, empezando por Pedro Ferreira, que una lástima, un ilustre desconocido, para mí uno de los músicos más grandes que tuvo este país, de la época de Panchito Nolé, capaz que ya ahí es más conocido, de Manolo Guardia, que es una camada del 50-60 que sentó un poco las bases de ese quiebre muy, muy grande que hubo, y todo empezó a sonar mejor, y no dejamos de escuchar ni a Elvis Presley ni a los Beatles, no dejamos de escuchar a nadie. Se perdió un poquito la cultura del bolero, la cultura de la habanera, el tango tuvo como un pozo ahí en los 70, 80, fue menor la producción en todo sentido, ¿no? Pero ya está de nuevo, por suerte. Pero nunca dejamos de hacer cosas y nos dimos el lujo de inventar otras, como estas manifestaciones de altísima calidad. Si querés, por una cuestión de modernidad, yo pondría como tercer disco un compendio de bajada. Un compendio de bajada. La bajada es lo que antes se llamaba la retirada. Modernamente se llama bajada. Las que son de las más, tanto la presentación como la bajada en la parte de las murgas son de lo realmente trabajado desde el punto de vista coral. Suena de una manera increíble. Tampoco voy a nombrar a ninguna porque sería muy injusto con el resto, pero si querés me llevaría un disco con las bajadas. Es un ejemplo fantástico. Y en Musicación, en 4 y medio, está compendiado todo lo que hizo Fatoruso, lo que hicieron Seiker, lo que hizo Rada, lo que hizo... Todo está todo ahí. Mateo, unos músicos impresionantes, de los cuales aprendimos todo lo que vino después de esa movida de fines del 60 y principios del 70, aún tiempos muy convulsionados en este país, muy embromados desde el punto de vista socioeconómico, aún hubo un despegue que se hizo a través de la música. Nos aferramos a la música folclórica, nos aferramos a la música del candombe, nos aferramos a la música de la murga, nos aferramos al nuevo movimiento de candombe beat. Y por suerte, no perdimos el tango, no perdimos el bolero, somos capaces de escuchar, de seguir escuchando a Elvis Presley, somos capaces, pero eso es... yo he andado mucho, por suerte, he andado mucho por el mundo. Yo no lo he visto por ahí. Realmente esos tesoros que tenemos hoy como genuina expresión de que este es un pueblo culturalmente de avanzada, pero sin duda, yo no lo he visto por ahí. He visto cosas que son maravillosas,
pero son las únicas. Vos identificás a los mexicanos por su música. Sí, bueno, pero es eso. Tienen eso y muy poca cosa más. Sin embargo, acá, ¿de cuánto podés hablar? ¿De cuántas expresiones musicales se pueden hablar? Es impresionante la producción, y por suerte, y ojalá, todo lo que produjo ese quiebre de la década del 60 y 70 siga como hasta hoy. Hasta hoy viene espectacular. Si vos creés con alguna fortaleza, con muchas fortalezas, alguna debilidad, sí, claro. Pero ojalá siga. Totalmente. La producción, ojalá sigan los recitales en vivo. Los medios de comunicación han ayudado muchísimo a que conozcamos una cantidad de propuestas que de otra manera hubiera sido muy difícil. Bueno, realmente muchísimas gracias. Pasamos una jornada muy pero muy linda. Yo la pasé muy bien, porque además de esto podría estar hablando hasta las 6 de la tarde. Podríamos seguir. Tengo ganas de intervenir más, pero me mordí la lengua. Él nombró un músico, creo que Mateo, queda para hablar muchísimo de él. Pero bueno, vamos a dejarlo para otra oportunidad. De Mateo, si quieren, lo que podemos hacer es hacer un programa. Un programa especial. Sobre Mateo, eso es. Hubo un antes, así como hubo un antes y un después de los que nombré, hubo un antes y un después en la música uruguaya con Mateo. Totalmente. Sin duda. Eduardo Mateo fue, todavía hoy lo seguimos escuchando y seguimos descubriendo cosas que, fíjate, yo te estoy hablando hace 50 años, 40 y pico de años. Y vos seguís hoy con todo el adelanto y lo tecnológico y la posibilidad de ampliar los conocimientos desde el punto de vista de la armonía. Mateo ya lo sabía, lo dejó grabado. El disco, por ejemplo, Mateo Solo Bien Se Lame, es una expresión de lo que... Es todo música, loco, todo música. Y se llama Mateo Solo Bien Se Lame porque él se toca todo. El disco lo grabó él solo. Todo lo que vos escuché en el disco lo tocó él. Hermoso. Absolutamente. Y como ese por suerte hay un montón de manifestaciones musicales en el Uruguay, que por eso digo, espero que no se corte, espero que al contrario no solo no se corte, sino que siga produciendo, más allá de los... Sí, cobran tanto por presentarse en el festival de tanto. Sí, está bien. Es un músico, vive de su trabajo, es un arte y hay que cobrarlo, y está bien. Eso yo también lo defiendo. Está bien que lo cobren. ¿Se podrá pagar o no? Bueno, se verá, pero el trabajo lo vale. Maravilloso. La verdad, sí. Pasamos una gran programa. Sí. ¿Empezaste bien? Estupendamente. La verdad, me sentí muy cómodo desde el principio, pero además, hablando de estos temas, mejor. Se me va un poco la lengua, la cabeza. Me recuerda muchísimas cosas, pero agradables, muy agradables. Muchísimas gracias. De 50 años de estar... Tenemos que tener otra instancia más adelante para seguir charlando. Yo, en este momento, con mi nueva condición de jubilado, cuando ustedes digan. Cuando ustedes quieran. Tenemos que repetirlo, realmente pasé un programa hermoso, me gustó haber charlado con ustedes, fue una charla muy grata, muy interesante. Nada, quedaron muchas puntas para seguir dialogando. Sí. Hasta el próximo programa de Entrevistados Rec, aquí por INTV, la televisión digital y en HD de Santa Lucía. Todos los martes a partir de las 21 estamos acá. Hasta la próxima, gente. Chau.